Buenas tardes y gracias por haber venido en una tarde tan competitiva, porque hay una fiesta ahí en Minas y venir aquí teniendo la fiesta allí. Yo estaba a punto de quedar. Ya lo sé. Entonces, bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a José Miguel Fernández, que es un hombre estudioso, curioso, y que trabaja en biblioteca, y claro, como ratón de biblioteca, pues he sacado a este personaje, Jacinto Torillo, y tal. Y ha hecho un estudio bastante importante sobre un personaje polémico y desconocido, ¿no? O poco conocido. Se le cita porque fue director de Solidaridad Obrera durante un corto periodo de tiempo, durante la época de la guerra, pero se le cita y poco más. Entonces, bueno, pues vamos a tener la suerte y la oportunidad que nos ilustre sobre este personaje, su trabajo, no solo en la época de Solidaridad Obrera, sino posteriormente, que siguió escribiendo artículos, una obra bastante importante. Y bueno, y además a mí, particularmente, yo soy muy cotilla, sí me gustaría saber por qué este hombre, cómo has hecho el trabajo también, que nos contaras un poquito. Vale. Bueno, antes de nada, gracias a todas y a todos por haber venido. Sé que un viernes se las trae para estar aquí a estas horas, o sea que muchas gracias, de verdad. Pues nada, por empezar por el principio. Aunque Torillo hoy, yo no sé, igual aquí había gente que lo conocía, no sé, ¿había gente que había oído hablar de él? No. A ver, aunque hoy sea una persona bastante desconocida, lo cierto es que en su momento, y es lo que trataré de explicaros hoy, fue un militante muy influyente en la CNT, ¿vale? Y durante un largo periodo de tiempo, y no solo durante la guerra, sino antes, ¿vale? Influyente en situaciones muy concretas, importantes, que las vamos a ver todos, ¿vale? ¿Por qué decidí yo escribir sobre Torillo? Bueno, cuando yo era un chaval, el primer libro que, bueno, yo me encontré por casa un libro que se titulaba Del triunfo a la derrota, no sé si lo conocéis. Es un libro que editó Argos Vergara en 1970 y pico y que lo había escrito Jacinto Torillo, ¿vale? Y en ese libro es donde yo descubrí que en la península ibérica había habido un movimiento anarquista potente, porque yo lo desconocía, incluso descubrí que en España había habido una guerra civil entonces, ¿no? Y, la verdad es que leí el libro y dije, bueno, es que es un libro que está muy bien escrito, porque si algo tiene Torillo es que era un gran escritor, la verdad. Si os animáis a leer sus textos, no vais a poder más que estar de acuerdo conmigo, aunque discrepéis a veces en lo que escribe, ¿vale? Y luego, con el paso del tiempo, cuando seguí leyendo pues, otros libros que me iba encontrando, ¿no? sobre el movimiento libertario, sobre la guerra, sobre la revolución, siempre me sorprendió que pues lo que comentaba el compañero, ¿no? Que o su nombre no aparecía, o aparecía muy de soslayo, se le citaba pero se explicaban muy pocas cosas. Y yo decía, pues si lo que él cuenta en ese libro es tan destacado y luego lo que cuentan otras personas es que él casi ni aparece por allí, aquí hay algo que se me escapa, ¿no? Fue pasando el tiempo, leí otro libro que había publicado él antes que Del triunfo a la derrota, que se titula No éramos tan malos, que lo había publicado Del Toro en 1974, con Franco todavía vivo, y en el que, bueno, él lo que viene a contar son las relaciones que tiene con diferentes personalidades de la época de la República y de la Guerra, con Urruti, con el cónsul soviético, con Antonov Oksenin, con Pau Casals, el músico, con diferentes personalidades, ¿no? Y bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Con el paso del tiempo, pues cuando mi situación personal me lo permitió, dije, pues voy a empezar a investigar a ver qué hay sobre esta persona. Y lo que me sorprendió encontrar es que con los documentos que yo iba encontrando, tanto en prensa como en archivos, es que lo que él contaba no solo era verdad, sino que había cosas incluso más importantes que él ni siquiera las había contado, ¿no? Y entonces dije, pues nada, hay que
hay que echarse aquí al ruedo y vamos a ver qué sale de todo esto. Y así es como yo me decidí a escribir una biografía sobre Jacinto Torío, porque ese es el trabajo que yo he hecho en realidad, ¿vale? Una biografía sobre él. Lo que ocurre es que en cuanto acabé de escribir la biografía y bueno, pues yo ya tenía el trabajo voluminoso encima de la mesa, dije, bueno, pues ahora a ver quién es la persona que se anima a editar esto, ¿no? Y en cuanto me puse a mandar algunas editoriales, pues el texto, resulta que enseguida me contestó esta editorial de Renacimiento, que es una editorial sevillana, que no sé si os suena, pero bueno, Abelardo Linares es el director, en su momento fue un poeta bastante reconocido, ellos editan mucha poesía también en un sello que tienen que es Escuela de Plata, pero sobre todo también están muy interesados en personalidades periodísticas de la Segunda República y esa época, ¿no? Entonces enseguida me contestó, me dijo que sí, que a ellos les podía interesar, que no buscara más, pero me dijo, ¿y por qué antes de hacer la biografía no recopilamos unos textos de Torío y los sacamos, tú los contextualizas, explicas esos textos y así recuperamos un poco la figura y como que creamos un caldo de cultivo a ver si la biografía funciona mejor, ¿no? Y por eso se ha editado este libro que es Años de Hierro, que luego os contaré mejor, pero que lo que recoge son los textos que Torío publicó desde que sale al exilio inmediatamente cuando Cataluña cae, a finales de 1938, primeros de 1939, hasta que ya se establece en Argentina. Y él lo que recoge es cómo se va a preparar el surgimiento, por decirlo de alguna manera, de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la guerra y el final, ¿no? Y esto es lo que hemos recogido en este libro, pero bueno, luego os contaré mejor. A ver, aunque ahora Jacinto Torío trataré de ir muy rápido, y a mí lo que me gustaría de verdad es que me interrumpierais y que preguntarais o discreparais porque bueno, es lo que más nos va a permitir dialogar, ¿vale? Y lo podéis hacer con total confianza en cualquier momento, pero mientras tanto, pues como os tengo que contar algo, aunque hoy sea un personaje bastante desconocido, lo que decíamos, en su momento Torío fue una persona bastante reconocida en el movimiento libertario, ¿vale? Y yo de hecho en esa biografía le llamo la voz de la revolución, porque cuando surja el 18 de julio de 1936 en Barcelona, él, que venía muchos años trabajando en prensa, que era un periodista profesional, por decirlo de alguna manera, va a ser el portavoz, la CNT y la FAI le van a nombrar director de las oficinas de información y propaganda de Barcelona, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es hablar todos los días por radio, pues dando las indicaciones de lo que está sucediendo en la ciudad y lo que hay que hacer, ¿no? Lo mismo un día va a salir diciendo que los pescadores tienen que salir a pescar ya porque hace falta pescado para los enfermos de los hospitales, que va a dar algunas charlas muy largas y muy interesantes sobre el significado de la revolución, sobre lo que se está produciendo, o por ejemplo el 11 de septiembre va a dar una conferencia, el 11 de septiembre, ya sabéis que es el día de la Diada de Cataluña, pues explicando cuál es la visión libertaria del concepto de diada, ¿no? de lo que surgió en 1811 en Cataluña y lo que está pasando en Cataluña en 1936. Y estas conferencias son súper oídas, son reproducidas en la prensa, en cantidad de cabeceras, y así hasta una labor de la que luego hablaremos más, pero hasta que en noviembre de 1936 ya la organización decida que tiene que ponerse al frente de Solidaridad Obrera. Que estar al frente de Solidaridad Obrera en ese momento es como ser el máximo portavoz de la revolución, ¿no? en toda la zona que ha quedado bajo control de la República, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Ese desconocimiento que hay sobre su figura hace que los pocos textos que se han escrito sobre él, pues haya muchas dudas sobre su lugar de nacimiento, sobre la fecha de nacimiento. Algunas personas hablan de 1902, otros incluso de 1916, 1910, 1911. Unos dicen que nació en Palencia, otros que nació en Valladolid. Todo es verdad y todo es mentira. Lo cierto es que nació en febrero de 1909 en Villanueva del Campo. Y Villanueva del Campo está ubicado en una zona que es Tierra de Campos, algunos lo conoceréis, que es una zona que es hipergeográfica porque recopila municipios de la provincia de Zamora, de la provincia de Palencia y de la provincia de Valladolid. Y en cuanto al tema de las fechas, hay también muchas dudas porque él, igual que se cambió el apellido, que luego os lo contaré,
también, según la época, jugó con la fecha de nacimiento que más le interesaba, ¿vale? Porque para algunas cosas en algún momento le interesan hacer antes y para otras cosas en otro momento le interesa hacer después. Y entonces él, según iba escribiendo, pues unas veces dice que nació en un año y otras veces dice que nació en otro, ¿no? Pero bueno, su partida de nacimiento dice que nació en febrero de 1909. Torío nació en una familia de campesinos pobres, por decirlo de alguna manera, y esto va a ser algo que le va a marcar de por vida. La situación del campo, la miseria, el analfabetismo, a esto va a dedicar cantidad de textos antes de convertirse al anarquismo y cuando ya sea un militante libertario, ¿vale? Y de hecho uno de sus primeros artículos lo que cuenta es cómo estando en el campo con su madre vinieron las autoridades judiciales a embargarles la cosecha porque no habían pagado la senara. La senara es el nombre que en algunos sitios de Castilla se le da a digamos, la parte que los arrendatarios tenían que pagar de cosecha a los propietarios de la tierra, ¿no? Y bueno, pues esto, lo que digo, le va a marcar muy profundamente, pero con el tiempo la situación familiar mejoró algo y esto hará que le enviaran a estudiar al Colegio de los Padres Agustinos y después al seminario de Valderas, ¿vale? O sea, que fue un seminarista. Y esto es algo que también le va a marcar mucho en toda su militancia, porque Torío no era una persona simpática, ni era una persona, digamos, que tuviera buenas relaciones con la gente, más bien era una persona bastante egocéntrica, bastante pagado de sí mismo, y esto hizo que muchos militantes de la época pues le vieran con cierto recelo, ¿no? Y si a esto le unimos ese paso por el seminario, que pues os podéis imaginar, ¿no? Y a tanto llegó la cosa que cuando se establezca en Barcelona, él va a escribir un folleto que se titula Memorias de un seminarista, porque ya quiere acabar un poco con este tema, ¿no? Que lo publicó la Revista Blanca. La Revista Blanca era la empresa editorial que tenían los padres de Federica Montseny. Y aunque él nunca dice que ese folleto sea biográfico, porque de hecho la persona que narra esas memorias del seminarista tiene un nombre particular, si comparamos lo que narra en el folleto con su vida, pues coincide casi al 100%, ¿no? Lo que no cuenta es que estando en el seminario, pues la prensa de la época publicó una nota diciendo que un joven seminarista, Jacinto Torío, se había fugado del seminario y había dejado una nota diciendo que se iba a suicidar porque en el seminario habían ocurrido unos hechos de los que él no se sentía a gusto, ¿no? Esto apareció en prensa en 1926. Lo que ocurre es que Torío no se suicidó, lo que hizo fue irse a trabajar a Soria a las obras del Pantano de la Cuerda y de ahí pues regresó a su pueblo, ¿no? Vale, vamos a pasar un poco rápido sobre esto porque su personalidad es bastante sorprendente y vamos a ver cómo llegó al anarquismo, ¿no? Torío se estableció en Madrid hacia finales de 1928 y para 1929 empieza a colaborar con algunos medios de prensa de Castilla, particularmente con el Heraldo de Zamora, mientras viva todavía Primo de Rivera, y en esos artículos pues él va a escribir mucho sobre la situación del campo, también va a tener algún ramalazo pues que habla de socialismo y de hecho entrevista a un poeta que era Miguel Seisdedos, que luego fue redactor del Socialista, del periódico del PSOE, y habla sobre la idea y este tipo de cosas, pero en realidad eso es una cosa muy fugaz porque enseguida va a ir a estudiar a la Escuela de Periodismo del Debate y ahí va a tener una vinculación muy fuerte con la derecha agraria, ¿vale? Y además cada vez se va a ir extremando más hacia la derecha. Desde que entra en la escuela va a escribir para muchas cabeceras ya de... Bueno, no sé si el Debate era un periódico de la Asociación Nacional de Propagandistas que lo dirigía el futuro cardenal Herrera Oria, Ángel Herrera Oria, y Herrera Oria tuvo la feliz idea de crear la primera escuela de periodismo oficial en España, que la creó en 1926. Para eso mandó a algunos periodistas de su periódico a Estados Unidos para que estudiaran cómo funcionaban allí las facultades de periodismo. Importó ese modelo a la península ibérica y en 1926 se creó la primera promoción de la escuela.
Torío, en uno de sus libros, dice que él fue alumno de la primera promoción de la Escuela de Periodismo del Debate, pero eso es imposible porque para 1926 no había escrito ni un triste artículo, ¿vale? Entonces seguramente él estuvo en la escuela hacia 1929, hacia 1930. Y una vez que entra en la escuela, pues empieza a colaborar con cantidad de periódicos, digamos que el Debate era la cabecera más importante de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, pero tenían muchos medios en provincias, semanarios y este tipo de cabeceras, y Torío va a escribir mucho en ese tipo de periódicos defendiendo las posturas del agrarismo, ¿vale? El agrarismo es un movimiento político que surge hacia finales de los años 20 y que existía en muchos países de Europa, en Alemania, en Polonia, tenía bastante fuerza, y lo que venía a reivindicar era un poco el papel de los campesinos, de los arrendatarios y este tipo de cosas, ¿no? También estaban muy preocupados por la emigración y sobre todo por la gente que tenía que abandonar el campo y por la gente que salía a otros países, ¿no? Pero aunque Torío tenga una visión del agrarismo bastante positiva y se implique mucho y hable mucho contra los antiguos caciques, que cuando caiga la dictadura de Primo de Rivera se tienen que reposicionar y muchos van a, pues estoy hablando del conde de Romanones o del conde de Guadalhorce o de gente de este tipo, ¿no? Y él va a advertir mucho, ¿no?, en sus artículos a esos sectores. El agrarismo también era un partido confederal de alguna manera, no era un partido centralizado, sino que en cada provincia tenía su propia sección, ¿no? Y entonces él va a advertir mucho en sus artículos pues, contra esta gente que se estaba intentando sumar al movimiento agrario, claro, porque una vez que la dictadura de Primo de Rivera se acaba y hasta que llegue la Segunda República, toda esa gente está intentando reposicionarse para no perder sus posiciones políticas de alguna manera, ¿no? Y Torío va a advertir contra esta gente, pero al final esto no le va a servir de mucho, ¿no? Y así, de golpe y porrazo, pues nos vamos a encontrar que en 1931, una vez proclamada la República, Torío va a aparecer por diferentes pueblos de la periferia de Madrid, dando mítines, pues celebrando la llegada del nuevo régimen, ¿no? Está en Algete, está en Alcalá de Henares, en bastantes sitios, ¿no? Pero ya las Cortes Constituyentes, el Partido Agrario, que sí que va a obtener algunos diputados en las Cortes Constituyentes, pues claro, ahí lo que ve es que la mayoría de los diputados que han conseguido acta son el sector más derechista del movimiento agrario, ¿no? Lo que pasa es que él en ese momento todavía no sabe muy bien qué hacer con su vida y además hay dos hechos que le van a apartar muy rápidamente del nuevo régimen, ¿no?, de la Segunda República. Y le van a apartar para peor, porque los problemas que más le afectan son, por un lado, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y aquí él se va a demostrar como el perfecto centralista y, bueno, si leemos los artículos que escribe en ese momento, pues son totalmente asimilables a lo que hemos podido leer en la prensa hace algunos años. Los catalanes son unos aprovechados, solo piensan en ellos, hay que hacer un boicot a los productos catalanes, hay que proteger los puertos de Levante para que los productos de Castilla no vayan a Cataluña, o sea, una posición súper irredenta, ¿vale? Él, que por esa época también se había vinculado a la Casa de Castilla y primero a la Casa de Zamora aquí en Madrid y luego a la Casa Regional de Castilla, y desde ahí van a crear un centro de estudios castellanos. Y bueno, lo que van a hacer es una campaña brutal desde ese centro, él personalmente, que manda artículos a cantidad de cabeceras de prensa de todo el país, se publican, diciendo pues que los diputados castellanos no se están ganando el sueldo, que no defienden a Castilla, que no defienden a España, que no defienden el castellano, que el único que se merece el sueldo es Unamuno, porque es el único que se está enfrentando en las Cortes Constituyentes a esto que está pasando. Y la otra cuestión que le preocupa seriamente es la cuestión religiosa, claro. También va a escribir un montón de artículos pues diciendo que la República pues está poniendo en cuestión digamos, el espíritu católico de España y este tipo de cosas. Y todo esto durante 1931, ¿vale? Bueno, a tal extremo llega su preocupación que la Fundación Pablo Iglesias hay copia de una carta que le manda a Besteiro, que Besteiro era en aquel tiempo el presidente de la Comisión Constitucional que estaba estudiando los estatutos, ¿no? Y en el cuestionario que le envía a Besteiro, la última pregunta que le dice: señor Besteiro, ¿es preferible otorgarles la independencia ya
o seguir sufriendo este castigo por el que estamos pasando, ¿no? Y Besteiro, muy diplomático, pues le responde, bueno, usted entenderá que yo como presidente de la Comisión Constitucional pues no puedo responder a estas preguntas, ¿no? Así pasa el año 1931 y en 1932 ya vamos a observar que algo empieza a cambiar. En todos esos artículos que publica en prensa en cantidad de cabeceras van a aparecer dos series de artículos que son bastante curiosas. Una es una serie en la que empieza a analizar los diferentes partidos políticos de la Segunda República, en la que ya se empieza a mostrar muy crítico con casi todos los partidos, con todos, y a todos los va a criticar un poco por lo mismo, porque solo se preocupan de sus intereses, nadie defiende al campesino, este tipo de cosas. Y la segunda es una serie de artículos que están escritos aquí, que narran situaciones que se producen aquí en Madrid, que se titulan La Cofradía del Atraco, ¿vale? Crónicas de la Cofradía del Atraco. Y en esas crónicas, que son una especie de novela negra, lo que viene a contar es la historia de una banda de atracadores en la que, curiosamente, el jefe es él con su nombre y apellidos, ¿no? Y entonces lo que cuenta es, y esto se publica en cantidad de periódicos, cuenta pues cómo, aprovechándose de su condición de periodista, pues atracan a Unamuno, atracan a Ángel Osorio y Gallardo, que era, bueno, pues es una persona bastante curiosa porque, siendo profundamente monárquico, fue el único monárquico que de alguna manera se sumó a la República, ¿no? Y él dijo que era pues el único republicano con rey, o el único monárquico a favor de la República, ¿no? Y nada, pues estos artículos son como muy, muy sarcásticos, muy críticos, ya empieza pues eso, ¿no?, a desvariar mucho, pues que los atracadores también necesitan sindicalizarse y este tipo de cosas, ¿no? Y así llegamos a la primavera de 1932 y, sorprendentemente, nos encontramos en prensa a Torío dando una charla en el Ateneo Libertario del Puente de Vallecas, ¿no?, sobre la Revolución. Y ya inmediatamente participando en el Congreso de Constitución de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que celebrará su Congreso Constituyente también aquí en Madrid en el verano del 32. Hay una historiadora catalana, Sonia Garangou, que escribió una tesis doctoral sobre el origen de las Juventudes Libertarias, y dice que para que surgieran las Juventudes Libertarias confluyeron tres cosas. Uno era la influencia de un militante libertario de aquí, un militante cenetista de aquí de Madrid, muy importante, que era Valeriano Orobón Fernández. El segundo era combatir a los pleitistas, que eran, digamos, el sector moderado de la CNT. Y el tercero, que era captar militancia joven para la CNT, ¿no? Que ese era el origen, el milpont de esas tres cosas era el origen del surgimiento de las Juventudes Libertarias. Y desde la primavera de 1932 pues nos vamos a encontrar a Torío en todas estas cosas, ¿vale? Ya en verano de 1932, en La Tierra, que era un periódico radical de los republicanos federales que se editaba aquí en Madrid, que el director era Cánovas Cervantes, no sé si os suena, pero en el que escribían pues gente, algunos cenetistas bastante importantes, como Eduardo de Guzmán, como García Pradas, y también pues algunos republicanos federales muy radicales, como el hermano de Baroja y este tipo de gente. Bueno, pues ya en el verano del 32, Torío va a publicar una crónica de un mitin de Valeriano Orobón Fernández en Puerto Llano, ¿no? Y bueno, pues ahí ya explica pues como en la semana anterior había habido una polémica en Puerto Llano entre socialistas y anarquistas. Eso era una cosa que se hacía antes que era muy interesante, que la gente lo que hacía era, pues ante un público abierto, juntaban a personas de diferentes tendencias políticas y las ponían a polemizar entre ellos delante del público, ¿no? Y entonces pues la gente luego tenía la opción de preguntar y decidir pues cuál era la tendencia que había ganado ese debate, ¿no? Y Torío lo que venía a decir es que, bueno, pues que Valeriano Orobón Fernández había ganado de calle en Puerto Llano y que a la semana siguiente la CNT local había organizado un mitin y que, bueno, la asistencia había sido increíble y que todas las masas obreras estaban pasando del Partido Socialista a la CNT, ¿no? Y bueno, pues si este era la primera pata del surgimiento de las Juventudes Libertarias, del segundo hemos dicho que era la oposición al cleitismo, pues enseguida vamos a encontrar también un artículo de Jacinto Torío en Solidaridad Obrera, que se titula Polvillos de Salvadera, en el que lo que se dedica es a dar cera a Joan Peiró. Peiró, como sabéis, era uno de los firmantes del Manifiesto de los 30, que era la forma que habían encontrado los moderados de
de la CNT para oponerse a la excesiva influencia que según ellos la FAI tenía en la organización, firmar ese manifiesto que lo firmaron 30 militantes muy destacados, entre los que entre otros estaba Pérez, ¿no? Y bueno, pues lo que viene a decir es que son unos renegados, unos moderados y que si no les interesa la revolución, pues que den un paso al lado y que dejen participar a la savia joven, ¿no? Y el tercero es, pues, bueno, este no va a ser el único ataque que va a tener contra los pleitistas. Durante todo 1932 también hay una crónica muy chula de una conferencia de Pestaña en el Ateneo de Madrid, ¿no? Y Torío acude a esa conferencia y luego pues escribe en Solidaridad Obrera también una crónica de ese acto de Pestaña en el Ateneo. Y bueno, pues ahí ya cuenta como Pestaña dice pues que ella no cree en la revolución, que lo que cree es en la evolución, y cómo se acerca mucha gente famosa a felicitarle y a saludarle, ¿no? Y cómo él, pues bueno, pues también ahí le da bastante cera. Y luego también, pues durante la segunda parte del año, lo que se va a dedicar es a polemizar, sobre todo en Tierra y Libertad, con otros militantes libertarios, pues de las juventudes libertarias, sobre cómo tiene que organizarse la organización, cuál tiene que ser su papel, sus funciones y este tipo de cosas, ¿no? Desde casi del verano de 1932, Torío va a dejar de escribir en los medios de derechas y va a empezar a escribir inmediatamente en Solidaridad Obrera, en Tierra y Libertad, y en una publicación libertaria que se editaba aquí en Madrid, que era El Libertario, que lo editaba la FAI local, digamos, la FAI de Madrid. Y nada, pues si en Solidaridad Obrera un poco son más crónicas periodistas de su vida militante, los textos de Tierra y Libertad, y sobre todo los de Tierra y Libertad, son artículos doctrinales pues sobre cómo considera el que tiene que organizarse el movimiento, sobre qué significa para el anarquismo, este tipo de cosas, ¿no? Y hay un artículo, entonces es un joven muy radical, hay un artículo muy sonado que se llama Apología de la Pistola, que se va a reproducir también en muchos otros medios, ¿no? Pues diciendo cómo la pistola es el mejor amigo del militante obrero y que es la única que decide pues, que todo el mundo está en igualdad de condiciones y este tipo de cosas, ¿no? Vale, lo que ocurre es que, claro, este tipo de artículos tienen sus consecuencias, ¿no? Y a finales de 1932, un periódico de Zamora va a publicar una nota diciendo que el piísimo Correo de Zamora, el Correo de Zamora era el periódico para el que Torío había escrito muchísimo tiempo, tiene entre sus más activos colaboradores a uno de los revolucionarios más peligrosos de la FAI, ¿no? Y que esta persona era Jacinto Torío, ¿no? Y que claro, pues que el piísimo Correo, pues estaba claro, lo que lo escribía era un periódico medianamente de izquierdas, pues lo que venía a decir es que ese periódico estaba a las señoras que iban a misa y tomaban chocolate, les estaba ofreciendo pues los artículos de una persona radicalísima y peligrosísima, ¿no? Es seguro que las noticias no corrían entonces como hoy, pero claro, Torío lo supo y se enteró. Y de ahí que decidiera cambiar su apellido para cortar con esa época anterior, con su militancia anterior, ¿no? Y entonces a finales de 1932 Torío deja de ser Torío con R y latina y O y empieza a firmar sus textos en Solidaridad Obrera con esta grafía que es como la veis ahí, Torío con R, Y, H y O. Esto para mí ha sido un dolor de cabeza porque nadie lo escribe bien. Ni él mismo, en algunos de sus artículos, o los cajistas, o los componedores de textos, unos escribían Torío, otros escribían Torgio, otros escribían sin H, otros la ponían delante de la T, después de la T. Bueno, a la hora de ir a los archivos y de repasar la prensa y de buscar en las bases de datos, era una locura total, ¿vale? Torío va a inaugurar ese apellido firmando dos reportajes, porque a finales de 1932 la CNT también va a decidir publicar un periódico nacional aquí en Madrid que se va a llamar CNT, ¿no? Y Torío va a escribir dos artículos en Solidaridad Obrera, curiosamente, antes de que aparezca CNT, saludando la aparición del periódico y diciendo que el periodismo es un arma revolucionaria y que la mejor arma revolucionaria es el reportaje social, que es a lo que él se va a dedicar desde finales de 1932, durante toda su vida, casi. Vale, si antes ya estaba muy preocupado con la situación de Castilla, ahora va a seguir estando preocupado con la situación de Castilla, pero ya es otra Castilla. Ahora lo que va a reclamar es que los pueblos de Castilla están esperando a la CNT porque la situación es insostenible, hay hambre en el campo
y la gente necesita que llegue la revolución y que la CNT salga de las ciudades y salga al campo, porque lo que él dice es que si se toma el campo, las ciudades caerán por hambre, ¿vale? Y lo que va a escribir son cantidad de artículos de un naturalismo muy vivido, muy chulos algunos, pues expresando esas situaciones de miseria y de hambre que se están dando en el campo castellano, ¿no? Así llegamos a 1933, y en 1933, pues, bueno, el año va a comenzar con un hecho bastante tenebroso, que son los hechos de Casas Viejas, ¿vale? En enero de 1933 la CNT llama a un movimiento revolucionario, y donde más va a tener éxito ese movimiento, o donde más va a fraguar en 1933, como ya había pasado antes en 1932 en las minas de Cataluña, pues va a ser en el pueblo de Casas Viejas. Todos sabemos lo que pasó en Casas Viejas, la represión policial, bueno, pues los muertos, lo que pasó en la cabaña de Seis Dedos y este tipo de cosas, ¿no? Y Torío se va a convertir desde enero de 1932 en el cronista de las comisiones parlamentarias que se van a celebrar de investigación en el Parlamento. Él le llama el charlamento en sus artículos, pues de las comisiones de investigación de lo que había pasado en Casas Viejas, ¿no? Y esos artículos, que quizás no sean tan famosos como los que escribió Eduardo de Guzmán para La Tierra o Sender para El viaje a la aldea del crimen, ¿no? Que es un libro precioso, sí. Pero van a tener mucho reflejo en Solidaridad Obrera, se van a publicar en portada y cada vez los lectores pues van a reclamar más textos, ¿no? de Jacinto Torío. La verdad que las crónicas de parlamentarias son muy chulas, pues porque se reflejan muy bien pues los debates muy vividos que se dan en el Parlamento. Desde entonces Torío va a tener una inquina personal contra Azaña, esto le va a acompañar durante toda su vida militante. Y bueno, esos reportajes van a tener mucha trascendencia, ¿no? Y otra serie de reportajes que va a tener mucha trascendencia, que se va a publicar en 1933, es una serie de reportajes que va a escribir también en Solidaridad Obrera, contando lo que ocurre en el manicomio de Cienpozuelos, ¿vale? Él va a escribir una serie muy larga de artículos, unos 12 reportajes, contando lo que ve cuando se infiltró en el manicomio, ¿no? Y lo que empieza siendo, bueno, pues él empieza contando cómo entra al manicomio, cómo se aprovecha la visita de unos familiares para quedarse allí, y lo que empieza siendo unas crónicas pues, de las duras situaciones, ¿no? De vida de los enfermos, de cómo la institución que la controla una congregación religiosa, ¿no? Pues aprovecha de los enfermos y de su trabajo para sacar beneficios y de todas estas cosas, ¿no? De los abusos sexuales, de la violencia física que se emplea contra los enfermos y las enfermas, ¿no? Lo que empieza siendo eso acaba siendo un escándalo médico en las últimas entregas, porque médico, y además de algunos apellidos médicos muy famosos todavía hoy, porque son sagas de familias de médicos que tenían mucha influencia en la época y que algunos todavía son conocidos hoy. Y bueno, pues hay un enredo entre unas autoridades médicas que lo que hacen es que para librarse de una persona consiguen ingresarlo en el manicomio contra su voluntad, y luego pues cómo algunos familiares se mueven para conseguir rescatarle y este tipo de cosas, cómo se piden chantajes a la familia, chantajes económicos y este tipo de cosas, ¿no? Y esto se va publicando también día tras día en portada, ¿no? Y va pues acrecentando un poco su fama como periodista. Y bueno, esto llegará a tener tanto alcance que en cuanto se publique el último reportaje de esa entrega, Torío va a la cárcel. O sea, lo detienen y los diferentes medios en los que colabora pues van a empezar a preguntarse por qué está en la cárcel, ¿no? Pues Tierra y Libertad dice si será por algún artículo que ha publicado allí, Solidaridad Obrera dirá si es por estos artículos del manicomio y este tipo de cosas, ¿no? Y lo cierto es que cuando Torío sale de la cárcel, ¿no? Pues escribe un texto diciendo que efectivamente él tenía pensado escribir sobre el manicomio y para eso se infiltró en él, y que también tenía pensado escribir sobre lo que ocurría en la cárcel, pero sin entrar en ella, ¿no? Pero bueno, al final tuvo que entrar y lo contó tal cual, ¿no? Bueno, otra cosa que va a hacer para que veáis la trascendencia que, digamos, que va a empezar a alcanzar en la prensa, es que en 1933 Solidaridad Obrera le va a ofrecer casi, aparte de todos estos reportajes que escribía, le va a ofrecer como una especie de columna de opinión en el periódico, ¿no? Que se llama Ventanal.
Y aquí una cosa que va a hacer también muy interesante en esos ventanales que se abren casi todos los días en Solidaridad Obrera es escribir cómo aparece el fascismo en Madrid, ¿no? Pues él narra cómo aparecen las primeras esvásticas, cómo aparecen las primeras jóvenes vestidas de pardo, y bueno, de hecho se entrevista con algunos, cómo va a aparecer La Conquista del Estado, que es el periódico que van a publicar los fundadores de Falange, cómo se entrevista, ¿no?, con algunos de los fundadores de Falange, creo que es con Nevilla concretamente, ¿no? Y cómo este le dice que ellos han venido a intervenir políticamente y violentamente y que no van a dar un paso atrás, que no sé qué, ¿no? Y alerta mucho sobre esto, ¿no? Que es otra de las cosas que sorprende bastante ya en 1932, ¿no? En 1933, perdón. Bueno, su fama ha llegado a tal extremo, por decirlo de alguna forma, en los grandes medios del anarquismo ibérico, que Solidaridad Obrera directamente le va a decir que se tiene que ir a Barcelona para incorporarse a la redacción del periódico, ¿no? Y eso es en la primavera de 1933, y Torío, pues claro, va a decir que sí, pero no va a decir que sí tanto porque le interese entrar, ¿no?, en Solidaridad Obrera, porque de hecho ya estaba escribiendo muy habitualmente para el periódico. Él lo que va a buscar es reforzar el papel de las juventudes libertarias en Cataluña, porque en Cataluña las juventudes libertarias como organización no estaban muy bien vistas dentro del movimiento libertario, ¿no? En cualquier caso, en la primavera de 1933 se traslada a Barcelona y nada, va a empezar a escribir una serie de reportajes en Solidaridad Obrera, pero lo que ocurre es que en ese momento en Barcelona se está dando una situación de bastante tensión laboral, con muchos conflictos, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros reportajes que escribe se llama Tempestad en el puerto, en el que narra pues la situación de tensión que se está dando entre los estibadores del puerto de Barcelona, ¿no? Y cómo hay una situación de bastante tensión laboral y de violencia y eso. Y todos esos conflictos laborales que se están dando en la ciudad van a eclosionar en una convocatoria de huelga general, ¿vale? Esa convocatoria de huelga va a ser muy exitosa, sobre todo para la policía, porque lo que va a hacer es detener a cantidad de gente, a cantidad de militantes de la CNT. A tantos que las prisiones de Barcelona no son capaces de atender a toda esa gente que se está deteniendo, ¿no? Y entonces lo que hacen es habilitar un barco prisión en el puerto de Barcelona, que es el Manuel Arnús. Y Torío acabará en el Manuel Arnús. Y desde el Manuel Arnús va a enviar una serie de reportajes. Claro, Solidaridad Obrera está suspendida también, y casi que va a ser la suerte del periódico desde 1933 hasta finales de 1934, porque lo que va a hacer es que las autoridades lo que hacen es, pues, hoy te dejo salir, pero inmediatamente te vuelvo a suspender y te tengo suspendida durante un montón de tiempo, porque lo que le interesaba era acabar con la economía del periódico, claro. Entonces, mientras está en el Manuel Arnús, lo que va a hacer es mandar una serie de reportajes a La Tierra y a Tierra y Libertad, que bueno, esos reportajes también tendrán mucha trascendencia y de hecho se llegarán a publicar en periódicos franceses y en otros periódicos de Europa, ¿no? Y ahí lo que cuenta es un poco cómo se están organizando los presos de la CNT en el barco prisión, cómo se tratan de compatibilizar con los militares que les vigilan, con los soldados de reemplazo que les están vigilando y este tipo de cosas. Y lo que cuenta también es que cómo él les está enseñando a los presos libertarios del Manuel Arnús a cantar una canción que ha llegado desde Madrid. Y esa canción es A las barricadas, ¿vale? Y ahí es cuando a las barricadas llega a Barcelona y va a ser Torío el que la lleve desde Madrid a Barcelona, ¿vale? Muchos años después, cuando se publique El triunfo a la derrota, que es el libro en el que yo os hablaba anteriormente, Torío dirá que él es el autor de la canción, ¿vale? De A las barricadas. Bueno, lo cierto es que la partitura de A las barricadas ya se publicó en 1933 en Tierra y Libertad, y la letra, bueno, todos sabemos que la música es una canción, es la varsoviana, es una canción europea, pero lo cierto es que en 1933 la letra se le atribuye en esta partitura a Valeriano Orogón Fernández. ¿Pero qué ocurre? Que Torío y Valeriano Orogón Fernández eran dos personas muy próximas. Torío era una persona, un protegido de Valeriano Orogón Fernández, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quién sabe si la letra la escribió Valeriano o la escribió Torío o la escribió los dos o cómo fue la cosa, ¿no? Pero lo que sí se sabe, por las crónicas de Torío, es cuando llegó la canción a Barcelona,
cuándo la conocieron y cuándo decidieron escribir la letra de las barricadas. Porque, bueno, Torío en Triunfada de Derrota escribirá que pues, a primeros de 1933 habían venido por Madrid unos militantes libertarios alemanes, y que esos militantes dieron un concierto en la Casa de la Flor, que era la sede de la CNT en Madrid en aquel entonces, y entre una de las canciones que tocaron estaba esa, ¿no? A las Varsovianas. Y que él estaba con Valeriano Orobón Fernández y le dijo, jo, esta canción es estupenda y deberíamos adaptarla para ser el himno de la CNT, ¿no? Y Valeriano Orobón Fernández le dijo que sí y entonces, bueno, pues ya surgió la canción, ¿no? Lo cierto es que Torío, en sus crónicas, en esos ventanales de los que yo os hablaba, que escribía para Solidaridad Obrera a primeros de 1933, también hay un ventanal que escribe cómo pasean por Madrid acompañado de dos militantes alemanes, ¿no? Y que él les va explicando pues, que bueno, ese día había caído una nevada muy grande en Madrid y la gente estaba esquiando por el Paseo de la Castellana, ¿no? Y los alemanes pues, le vienen a decir a Torío pues, que el gobierno de Madrid lo paga todo, hasta la nieve para esquiar, ¿no? Bueno, pues ahí es un poco la génesis de cómo está. Este no va a ser el único papel de Torío en las barricadas, porque cuando llega el 18 de julio de 1936 y Torío se ha nombrado director de las oficinas de información y propaganda, lo que va a hacer es ponerse de acuerdo con la Orquesta Nacional de Cataluña para grabar profesionalmente a las barricadas y editarla en vinilo, en un single que se editó en aquel momento, que por un lado está A las barricadas y por el otro lado Hijos del Pueblo, ¿no? Y ahí se hace un lanzamiento masivo de la canción y la presentación oficial se hará en un concierto de esa misma orquesta el último domingo de agosto de 1936, en un concierto en Plaza Cataluña, en un concierto que está dividido en dos sesiones. Primero toca la orquesta, luego hay un meeting y luego toca la orquesta otra vez. Y sabéis quién es la persona que da el meeting, ¿no? Entre la mitad de los dos conciertos. Pues Jacinto Torío, ¿no? Y ahí lo que dice es por qué es tan importante la música y por qué la revolución tiene que ser una cosa alegre y no tiene que ser nada triste, porque la revolución está para construir y aunque estemos en un periodo de guerra, pues es necesario, ¿no? O sea que, como veis, su papel en las barricadas sí que es importante. De hecho, no fue la única canción que escribió, también escribió el himno de las Juventudes Libertarias, que no sé si lo habéis oído alguna vez, pero es bastante conocido, es Juventud de Lucha Proletaria, no suena. Bueno, pues también está recogido en muchos sitios y escribió otras más canciones, escribió otra que es Milicianos de España, que la escribió ya en plena guerra y que se publicó también en catalán y en castellano y este tipo de cosas. O sea, que el hombre le da un poco a todo, ¿no? Bueno, volvamos a 1933, en cuando sale el Manuel Arnús y le ponen en libertad, digamos. Claro, Solidaridad Obrera está suspendida, ¿no? Entonces, uno de sus mantras siempre era que había que aprovechar el tiempo, ¿no? El tiempo es lo más valioso y no se puede desperdiciar. Y ya os he dicho que él había ido a Cataluña para tratar de que las juventudes libertarias se instauraran en Cataluña como se estaban instaurando en el resto del Estado, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es publicar un folleto que se llama La Hora de las Juventudes, ¿no? Ese folleto lo va a prologar Alberto Callejas, que era el director de Solidaridad Obrera, y bueno, desde el primer momento va a ser súper polémico, porque, claro, él dice, bueno, pues aquí está nuestra propuesta, o mi propuesta para el papel de las juventudes libertarias, y las juventudes libertarias han llegado a Cataluña y tienen que implantarse en Cataluña. Pero ¿qué pasa? Ya os he dicho que Torío era una persona, pues esto, que los pocos testimonios que él, y hasta él mismo lo reconoce, pues no era ni nada simpático, ni nada, digamos, ¿no? Fácil de llevar. Tenía su aquel. Tenía su aquel, ¿no? Y él mismo lo reconoce. Una cosa que no os he contado es que cuando llegó a Barcelona fueron a esperarle a la estación del tren una serie de compañeros, ¿no? Y lo primero que hicieron fue, según se bajó del tren, claro, ellos ya sabían que había sido seminarista y este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que hicieron, según se bajó del tren, fue llevarle a la criolla. La criolla, no sé si lo sabéis, pero era un medio cabaret, medio lupanar, bastante famoso de la Barcelona de la época, ¿no? Y el hombre, en cuanto lo metieron allí, pues Peirás dice que reaccionó muy puritanamente, ¿no? Y entonces lo que dijo es que, por favor, sacarme de aquí, pero ya, ¿no? Bueno, pues las relaciones eran un poco de ese pelo, ¿no?
Pero al publicarse el folleto de la Hora de las Juventudes todo va a empeorar, porque bueno, lo primero que va a pasar es que hay un manifiesto de unos 30 jóvenes que están presos en diferentes cárceles de Barcelona y pertenecientes a diferentes ateneos libertarios, pues diciendo que por supuesto que no hay que fundar las juventudes libertarias, porque ellos lo que vienen a decir es que la aparición de una organización juvenil supone poner una traba entre la juventud y las organizaciones, digamos, entre el sindicato y la organización específica, ¿no? Y Torío lo que dice es todo, bueno, Torío y los otros jóvenes que defienden las juventudes libertarias lo que dicen es todo lo contrario, que hace falta una organización que capte y informe a los jóvenes para que después ingresen en el sindicato y en la organización específica, ¿no? Bueno, ese manifiesto va a ser muy sonado, Torío va a tratar de responder en prensa, pero enseguida se va a armar una polémica con otro militante joven bastante destacado que es Ángel Escarbó Uralés, que es una persona que escribía mucho en Solidaridad Obrera y en cine popular. Bueno, era un dibujante muy bueno, la verdad, ¿no? Pero claro, también muy opuesto a la idea de las juventudes libertarias. Entonces van a entrar en una polémica entre los dos en Tierra y Libertad, que bueno, cada vez se va más de madre y Les acaba diciendo que el folleto no tenía que titularse La Hora de las Juventudes, sino La Hora de mis Juventudes, y que Torío se pone en el norte y lo que quiere es que todo el mundo vaya al norte, y ese artículo le llama Brújula. Pues Torío trata de responder como puede, pero la cosa, pues nada. Lo cierto es que él nunca va a cejar en su empeño, y al final las juventudes libertarias se van a implantar en Cataluña también, aunque siempre tendrán hasta que comience la guerra, una presencia limitada, pero va a haber una serie de militantes bastante destacados y las juventudes libertarias, como Fidel Miró y otros, que llegarán a ser militantes bastante importantes, ¿no? Y luego eso todavía dará la vuelta. Bueno, así llegamos a 1934, voy a ir rápido porque si no, no... En 1934 lo que ocurre es que Solidaridad Obrera todavía está suspendida y Torío va a empezar a escribir mucho en la tierra de Madrid. Y ahí va a empezar a escribir sobre el debate entre Alianza Revolucionaria y Frente Revolucionario, ¿no? Él lo que viene a decir es que la CNT por sí sola nunca va a poder hacer la revolución y lo que hace falta es una alianza con los otros sectores, ¿no? Pero no bajo el prisma en que lo enfoca el Partido Comunista, que es como un frente revolucionario en el que hay una directiva que decide, ¿no? Sino que él lo que dice es que la alianza tiene que ser en igualdad de condiciones y que además tiene que garantizar a cada sector político la autonomía suficiente para desarrollar su proyecto político en caso de que se desarrolle la revolución. A esto va a dedicar muchos artículos y mientras tanto ha llegado a la ciudad Diego Abad de Santillán desde Buenos Aires, ¿vale? Y si Torío era el protegido de Valeriano Orogón Fernández en Madrid, pues en Barcelona va a pasar a ser el protegido de Diego Abad de Santillán, al que en un primer momento le van a ubicar como director de Tierra y Libertad. Los dos juntos van a crear una revista que se llamará Tiempos Nuevos, que va a ser enormemente influyente, por lo menos hasta el 18 de julio, ¿no? Es una revista que no hace más que crecer, que se vende en todo el mundo, que publica miles de ejemplares y en el que escriben muchos militantes libertarios de todo el planeta, por decirlo de alguna forma. Hay muchas firmas internacionales, es una revista muy prestigiosa y lo que acostumbraban es que las autoridades, pues periódicamente a Diego Abad de Santillán, porque pues lo detenían, ¿no? Y mientras Diego Abad de Santillán, esto lo puede Santillán en sus memorias, estaba preso, pues el que se encargaba de la dirección de la revista era Torío, ¿vale? Otro problema que le va a ocupar mucho durante 1934 a Torío es la cuestión catalana, ¿vale? Y aquí, este es un tema que yo cuando lo descubrí me quedé bastante sorprendido. Su influencia en lo que ocurrió en octubre de 1934 en Barcelona es directa, ¿vale? La presidencia de la Generalitat la ocupaba Companys en ese momento. Companys, antes de ser el presidente de la Generalitat, había sido el abogado de la Unión de Rabassers, también había sido abogado de la CNT, por cierto. Pero él estaba muy vinculado a la Unión de Rabassers. Los Rabassers eran, supongo que algunos lo sabréis, y algunas eran los campesinos que tenían viñas en Cataluña, ¿vale? Y esta gente acostumbraba a tener contratos de arrendamiento de los cultivos mientras durara la vida de la vid, ¿vale? Lo que ocurre es que ese año había llegado a la península, o por esas fechas había llegado a la península una enfermedad que era la filoxera, que atacaba a la vid por la raíz, y muchas viñas estaban muriendo.
Y esto lo estaban aprovechando los propietarios de tierras para recuperar la propiedad de esos terrenos que estaban en el alquiler, ¿no? Y la situación de los campesinos era bastante grave. Entonces, Companys desde la Generalitat promulgó una ley para tratar de defender los intereses de estos campesinos, ¿no? Pero la Lliga Regionalista, que era, digamos, el partido más a la derecha de Cataluña, llevó esa ley al Tribunal de Garantías Constitucionales, que era un poco como el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal de Garantías Constitucionales le dio la razón a la Lliga, ¿no? Y dijo que la ley de Companys era anticonstitucional. Entonces ahí se monta un medio guirigay porque el gobierno de RC trata de reformar la ley y mientras tanto va a promulgarse una serie de juicios derivados de todo ese lío que estaba pasando, en el que, bueno, va a haber un enfrentamiento muy fuerte entre un sector político de RC, que era Estat Català, que es, digamos, el sector más extremista del nacionalismo, incluso con una parte ligada de alguna manera al fascismo italiano y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, cantidad de presos sigue habiendo cantidad de presos preventivos de la CNT en prisión, este tipo de cosas. Ahí los que estaban al frente de ese movimiento eran de Encas y Badia, ¿vale? Uno era el consejero de Sanidad y el otro era el director general de Policía de la Generalitat. Bueno, Badia se va a ver en uno de estos juicios, va a haber un enfrentamiento por el uso del catalán mientras se estaba celebrando la causa, ¿no? La causa judicial. Y uno a las personas a las que estaban juzgando, que era un abogado bastante famoso también de Estat Català, lo que hizo fue lanzarle el tintero al juez, ¿no? Bueno, ahí se armó un guirigay de la pera. Badia, que estaba asistiendo como público en ese juicio, lo que hizo fue levantarse y cuando acabó el juicio se llevó al juez detenido, ¿vale? Torío estaba cubriendo ese juicio como periodista para Solidaridad Obrera y para Renovación, que era el periódico para el que estaba escribiendo en Barcelona en ese momento también, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que cuando se sustancie ese nuevo juicio, Torío va a acudir a testificar como testigo. Y mientras tanto, en el verano de 1900, esto será como en septiembre de 1934, mientras tanto, en el verano de 1934 va a publicar un artículo en CNT de Madrid diciendo que la situación en Cataluña se estaba saliendo de madre, ¿no? Y que la persecución a la CNT era terrible y que la CNT tenía que tomar medidas para atajar esa situación y que él personalmente estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para acabar con esa situación. Vale, ¿qué ocurre? Que después de eso él va a testificar y va a suponer que Badia sea cesado por su intervención en ese, ¿no? Porque donde otros testigos dijeron que lo que había pasado es que aparte de los encausados no se les dejaba hablar en catalán, él lo que va a decir es que ahí lo único que escuchó eran gritos de muera España. Y que por supuesto, el delegado el jefe de la policía se había extralimitado sus funciones y se había detenido al juez sin ningún motivo, ¿no? Claro, esto va a suponer que Companys le cese a Dencas, ¿no? Como jefe superior de policía. Pero a la semana siguiente se va a celebrar un mitin en Barcelona de desagravio, ¿no? Que lo organizan muchos partidos nacionalistas, entre ellos el PNV, la Lliga, el propio Companys irá a hablar en ese mitin de desagravio a Dencas, ¿no? Y cuando le llegue el turno a Dencas de hablar en el mitin dirá: yo he sido cesado porque un periodista de la FAI, en connivencia con los jueces españoles, me han puesto en la picota y he tenido que dejar el gobierno. Pero yo no voy a ir a la cárcel bajo ningún motivo. Y lo que ocurrió es que después de eso se va a producir la revolución del 34, la revuelta del 34 en Barcelona, ¿no? Y sabemos que los que se sublevaron principalmente fueron Badia y Dencas, que obligaron a Companys a proclamar la declaración de independencia del 34, ¿no? Esto nos recuerda bastante a lo que ha pasado hace unos pocos años, si lo pensamos fríamente, ¿no? En Barcelona. Vale. Bueno. Hijo, España Libre es súper interesante porque hay cantidad de intelectuales, no solo españoles, sino iberoamericanos, estadounidenses, que durante muchos años van a escribir en ese periódico, pues poniendo en cuestión lo que estaba pasando en la España franquista, ¿no? También en Estados Unidos va a empezar a escribir en Vía Libre, que es otro periódico, y ahí se va a ver
lo último que ya quizás voy a contaros es, en Nueva York había como dos bandos de los exiliados anarquistas españoles, ¿no? Unos que estaban organizados alrededor de cultura proletaria y otros que van a estar organizados a través de Vía Libre y de España Libre y de las sociedades hispanas confederadas. La gente que estaba organizada un poco alrededor de cultura proletaria, que era un periódico que tenía también décadas de existencia ya, era gente que había emigrado económicamente casi a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, ¿no? Y a los que la situación económica pues, les había ido bastante bien, ¿no? Y de hecho García Oliver en sus memorias cuenta, ¿no?, cómo cuando llegó a Estados Unidos después de pasar por la Unión Soviética y por Suecia y antes de acabar en México pasa por Nueva York y le van a esperar compañeros de cultura proletaria, ¿no? Y cómo esta gente le empieza a reprochar pues, que había sido ministro y que había sido no sé qué y que la revolución no había sido una revolución, que había sido un pa' aquí, un pa' allá, no sé cuánto, ¿no? Y él les dice, hostia, ¿qué me estáis contando vosotros de si yo he sido ministro, si estáis montados en el dólar todos, tenéis aquí unas mansiones que sois todos ¿cómo se dice?, empresarios, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y Torío durante 1940, desde Vía Libre sobre todo, va a intentar primero acabar con esas diferencias entre compañeros. Y segundo, cuando ya ve que las críticas al proceso revolucionario, pues porque se van a publicar muchas en cultura proletaria, diciendo que eso había sido una engañifa, que había sido un cuento burgués, que había sido no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues ya va a entrar también en esa polémica con cultura proletaria y al final aburrido de las discrepancias que son lo que va a acompañar al exilio libertario hasta el final de los días. Esto ya lo sabemos aquí, no hace falta que lo cuente yo. Pues es lo que poco a poco le va a ir apartando de la militancia, no del contacto con los compañeros, porque con Diego de Santillán y con Pedro Herrera, y de hecho él se trasladará a Argentina para estar al lado de esa gente y con otros compañeros de Europa, pero sí de la militancia, harto un poco de esas discrepancias y de las peleas, ¿no? Y de hecho hay cartas en el archivo en Ámsterdam de las dos tendencias invitándole a colaborar con sus periódicos y eso, ¿no? Y él siempre contesta, no, yo leo vuestros periódicos, pero yo no, mientras haya división, yo no voy a colaborar ni con unos ni con otros, esto es una pérdida de tiempo, no tiene ningún sentido y solo puede acabar mal, ¿vale? Y lo cierto es que a él periodísticamente le va a ir muy bien, va a acabar trabajando durante muchos años en La Razón, que es un periódico argentino, un vespertino, que era el periódico más vendido de América Latina, con lo que esto supone. Va a tener puestos interesantes y durante todo su exilio también tendrá aventuras buenas, pero eso ya lo dejo para más adelante. Espero no haberos aburrido. Bueno, vamos a ver. Pues muchas gracias por este desarrollo exhaustivo y se nota que te lo has currado, pero bastante. Y yo creo que lo que podemos hacer o intervenciones o preguntas, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Ya te voy a empezar yo, Sí. Pues para eso estoy aquí. Claro. Quiero decir, dice que saca un folleto sobre las juventudes y el prólogo lo hace Liberto Callejas. Sí. Pero Liberto Callejas estaba de acuerdo con... Sí. O sea, Porque... en aquel momento no hay... No. Y bueno, y Liberto Callejas siempre tendrá muy buena relación con él, ¿eh? Incluso cuando deja el periódico, y de hecho, claro, porque aunque ha habido algunos autores, curiosamente los pocos autores que más han escrito sobre Torío son bastante críticos con él, Miquel Amorós y alguno más, ¿no? Pues porque está muy en la postura de los amigos de Burruti y todas estas cosas, ¿no? Pero, y bueno, pues siempre dicen que Liberto Callejas pues abandonó el periódico porque no podía aceptar entrar en el gobierno y este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que no se cuenta es que cuando Torío dejó la dirección de Solidaridad Obrera en 1938 y se nombra un nuevo director, que no me acuerdo ahora, pero lo tengo aquí, es un militante que acabará en el exilio en México, un militante mayor, muy conocido, un segundito. Esta gente y el propio Liberto Callejas volverán a escribir de Solidaridad Obrera desde 1938 hasta el final de la guerra. Y te aseguro que entonces sí que Solidaridad Obrera tiene posiciones bastante revisionistas, ¿vale? O sea que todo es muy relativo. ¿Cómo está? Bueno, no es relevante. José Vía
Diu, ¿vale? Que será uno de los representantes de la CNT en el exilio en México durante muchos años, y sus hijos también, militantes bastante destacados, con los que, por cierto, con algunos hablé yo. Sí, sí. Bueno, a mí me interesa señalar que el papel de Torillo, que era una persona de muchísima influencia, porque al ser director de Solidaridad Obrera tenía tanta o más influencia que los comités directivos de la CNT. Entonces es un personaje clave, ¿no? Clave en el sector, como para que en principio has señalado tú, en el sector menos revolucionario de la CNT, que tolera y aguanta todo este de acontecimientos que luego se van a volver radicalmente contra todos, porque cuando alcanza la hegemonía plena el PC, ya arremete contra ellos. Pero esa primera parte, claro, tenemos que llevar siempre la moviola hacia atrás, porque ha señalado los acontecimientos de mayo del 37, efectivamente es el punto fuerte, pero eso viene, es la gota que colma el vaso, tome la telefónica, pero no es eso, es que hay todo un proceso de degeneración de la actividad política de la República, que abandona todo tipo de intentos revolucionarios. Y la CNT le sigue. Todo esto empieza el domingo 20 de julio, después de haber ganado al ejército en la calle y de tener a la clase trabajadora, en la CNT la mayoría, armada, ceden totalmente el poder y entonces verdaderamente se arma un lío. O sea, esto es un problema que tenemos, yo me considero anarquista y creo que tenemos los anarquistas. Un problema difícil, porque tampoco se soluciona con la toma del poder y actuar como un partido bolchevique, porque entonces no nos diferenciaríamos en nada. Es un problema difícil, pero que las bases de la CNT en la época ya empezaban a resolver por su cuenta. Es decir, los comités de defensa de los barrios, los comités de todo tipo que toman en sus manos el abastecimiento de Barcelona, el organizarlo de las milicias, etc., el orden de las famosas patrullas de control, es decir, muchísimas las colectivizaciones, en definitiva, de las empresas. Todo esto lo hace a la base de la CNT sin ningún tipo de consigna. Forma parte de su formación anarcosindicalista durante muchos años. Mientras que la dirección, y es que claro, hay que reconocer que había una dirección. Si no hubiera habido una dirección, pues probablemente no hubieran ocurrido esas cosas. Es decir, ante el acontecimiento del triunfo y de dejar absolutamente todo igual en manos de Companys como presidente, de meter a todos los partidos políticos minúsculos en el Comité de Milicias Antifascistas, de permitir que se organicen columnas independientes, por lo cual fue un desastre total el Frente de Aragón, ¿no? En el que tenía mayoría absoluta la CNT, pero permite que las columnas, el POU por un lado, y el PC, o sea, el PSUV, por otro, actúen a su libre albedrío. De tal manera que hay un pleno en septiembre donde se quejan los compañeros que han recibido noticias de los pueblos que están en la retaguardia de la zona que controla la columna Marx, que van directamente a afiliar a la gente a la UGT para dejarles que eviten las colectivizaciones. O sea, la contrarrevolución totalmente en marcha, ¿no? Y a partir de ahí todo va así, todo va encadenado hasta los acontecimientos de mayo. Y entonces el papel de Torillo, ¿cuál es? Tú lo has apuntado, desde luego. El papel de Torillo es que desde el momento que la CNT acepta la colaboración bajo el engaño del frente antifascista, que además eso nos va a seguir sonando y a partir de ahora más todavía, el fantasma de la extrema derecha hace que se olvide todo lo demás y solo esté uno a indicar que la extrema derecha. Entonces en el caso de Franco obviamente era imprescindible, porque ya que el fascismo estaba armado hasta los dientes y estaba dando un golpe, ¿no? Pero detrás había más cosas, muchísimas más cosas. Los trabajadores en Barcelona se jugaron la vida y muchos murieron simplemente para volver a la República sin más, sino para establecer una revolución que podía haber llevado sus, no digo que hubieran podido implantar el comunismo libertario con esa primera. En los pueblos era más fácil, y así ocurrió, se implantó el comunismo libertario en muchos pueblos de Aragón, pero era más complicado. De acuerdo, todo lo
ese momento fue una retirada constante, hasta que llega un momento en que efectivamente la propia capital del anarcosindicalismo, que es Barcelona, empieza a ser dominada por los otros, descaradamente. O sea, se hace nuevamente la policía, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Hasta que ya, desesperados los trabajadores, se rebelan, como has señalado tú muy bien, en las jornadas de mayo. Pero, amigo, ¿quién viene aquí a decirles que no? Pues vienen los dos ministros de la FAI, no te digo que fueran los periodistas, ¿no? Los ministros de la FAI vienen a decir que se acabe eso, que no puede ser, que todos somos iguales, cuando tenían prácticamente ganada la partida, a falta de asaltar el último bastión de los comunistas y de los republicanos, de los de izquierda, ¿no? Y es decir, se da la paradoja de que cuando no tenían armas, que es el momento que se subleva el ejército el día 18 de julio, o sea, perdón, el 19 de julio, ese proletariado es capaz de vencer a los militares. En cambio, ya con armas son vencidos, pero son vencidos, no son vencidos por las armas, sino por sus propios compañeros, es decir, por esa desorientación que tiene la CNT y que es objeto, que debería ser objeto de análisis, no por ver una anticualla de hace tantos años, ni por pensar que a todo lo pasado, o sea, no se trata de rectificarles la plana, no se trata de decir que aquel fue traidor o el otro fue culpable, sino de hacer un análisis aplicándolo a la realidad actual, que es distinta, evidentemente, pero que los problemas siempre van a ser parecidos. Como en el anarquismo tenemos una inmadurez organizativamente. Y bueno, nada más quería indicar eso, que para mí Toribio pues, era un personaje un poco siniestro, o sea, fue una persona obediente a la dirección de la CNT, a pesar de que tú has hecho algunas observaciones poco después, en el sentido de que, pero lo primero que hizo fue justificar el ser gubernamental y justificar todo el parón, es decir, contra los incontrolados. Es que era lógico, porque claro, una vez que se claudica, tuvieron que hacer un acuerdo con los demás partidos políticos. Y aquellas cosas que se acordaban estaban obligados a hacerlas cumplir a la organización nuestra. Y los militantes de base de la CNT no querían en absoluto, no querían que se deshicieran los ayuntamientos y que siguieran los comités, etcétera, etcétera. Esto es muy largo, ¿no? Pero era esta la realidad. Entonces, todos los medios había que emplear para disciplinar a la militancia. Y uno de ellos era Toribio. Mira, yo sobre esto, y voy a ser muy breve, muy breve. Sobre esto, a ver, por un lado es cierto que él siempre fue un defensor de la disciplina orgánica, ¿vale? Claro, pero incluso antes de la guerra. Entonces, claro, él lo que hizo fue comportarse conforme a lo que había predicado siempre, por decirlo, predicar, no sé si es el verbo mejor, pero bueno, dado que había sido seminarista, igual le viene bien. Pero si lees sus análisis de la guerra, incluso antes de acabar, él es el primero que dice que el único que efectivamente jugó su papel es el pueblo. Y es el más crítico antes de acabar la guerra, meses antes, el más crítico con los comportamientos de los comités. Y escribirá mucho sobre esto, artículos muy largos en Timón. Si se llega a publicar la biografía, lo verás, porque ahí está muy recogido. O sea, escribe mucho diciendo que la guerra pudo haber acabado muy rápido y dice que lo que hacía falta era alguien que tomara la decisión de hacerlo. Y dice que esa persona pudo haber sido Durruti si no se hubiera muerto en noviembre. Luego habla, pues, ya empieza a ensoñar y habla de, pues no sé, de los regeneracionistas del siglo XIX y este tipo de cosas. Pero ese análisis lo hizo muy pronto, y por eso creo que hay cierta leyenda negra sobre lo que se ha escrito sobre él. Y a esto le ayuda, por un lado, que él dio un paso atrás y, por otro lado, pues que efectivamente su modo de ser no le ayudaba a tener amigos. ¿En qué año dices que hizo esas? Esto en 1938, antes de dejar la dirección del periódico. O sea, si ya, lees el informe... Ya, sí. Claro. Sí. Y ya, efectivamente, él fue uno de los que salió en 1937 a hablar por radio con Companys a la vez. Pero sus análisis son muy tempranos, mucho antes de... Si lees el informe secreto que mandó a los comités nacionales diciendo que había que recuperar la situación con un golpe de mano, yo cuando lo leí me quedé muy sorprendido, muy sorprendido. Sí.
Sí, bueno, más allá de este debate, que yo creo que va a ser permanente en el tiempo, porque da mucho de sí, yo quería resaltar una cosa. La bondad del trabajo tuyo, la bondad de este libro y del que se va a publicar, reside en que justamente para poder hacer un análisis más serio de los procesos que dieron lugar a la derrota y a lo largo de toda la guerra, de los acontecimientos que se producen, está viniendo muy bien que se estén publicando trabajos de profundización sobre las personalidades que tuvieron un papel relevante en el proceso de la guerra. O sea, me encanta que se haya publicado un trabajo, El hijo de Horacio Prieto, trabajo, me parece un libro esclarecedor. Este libro está llamado a ser también un trabajo esclarecedor, y se han publicado otros más, ¿no? Sobre Cita Gomera, sobre toda una serie de personajes. Tal vez el hecho de que se haya entrado en ese proceso, de ahora que se puede hacer un trabajo de investigación más serio, aunque se ha perdido mucha documentación, nos va a permitir entender mejor cómo se produjo lo que está siendo permanentemente objeto de debate dentro de los investigadores y en algún sector de los anarquistas, ¿no? Que es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué en mayo del 37? ¿Por qué la cesión de los comités a los requerimientos del gobierno, etcétera? De manera que me parece interesante, creo que quería resaltar la aparición de libros como este y sobre todo como el que se va a publicar. Entonces yo agradezco muchísimo tu trabajo y de verdad que hoy nos has, a mí por lo menos me ha esclarecido mucho algunas de las cosas que has dicho, más a nivel personal que otra cosa, pero me parece que puede ser muy interesante. Sobre todo para rebatir también las lecturas, las horribles lecturas que se han hecho del proceso bélico, o sea, de la guerra, tanto por los comunistas como después por los analistas oficiales de la guerra. No hablo solamente de la derecha, hablo de los socialistas. Es tremendo, ¿no? Las cosas que se han contado, sobre todo la gente del PC, ¿no? Y los investigadores en el entorno del PC. De manera que esto tal vez nos ayude a comprender mejor qué pasó. Y la otra cosa que quería decir es que con estos análisis de personajes como Torío y otros más, lo que se pone de manifiesto es que la CNT fue una organización muy plural, y que por él pasaron, y el impacto que tuvo, mucho antes incluso de la guerra, el impacto que tuvo en lo que podríamos llamar la burguesía progresista, lo que hoy llamamos burguesía, que entonces era una parte muy importante de la intelectualidad. Es decir, ¿cómo es posible que gente como Azorín o como Unamuno se sintieran atraídos por el anarquismo, por el peligro de la CNT? Pues yo creo que todo esto nos ayuda a entender un poco qué pasó, no solamente en la República, sino en todo el proceso anterior y en la guerra. Yo sobre esto último solo una cosa. Claro, hay muchas cosas que es imposible contar, ¿no? Porque es toda una vida. Pero bueno, hay una entrevista de Torío con Pío Baroja en Solidaridad Obrera, en portada, en 1933, que es para leerla, la verdad. Muy chula, muy chula. Muy chula. Sí, yo también quería decir una cosa. Los historiadores lo tienen muy fácil, porque ya ha pasado. Yo sé, nosotros ahora lo tenemos muy fácil, ¿no? Pero cuando se toman las decisiones, se toman en caliente. Y en aquellos momentos había una desventaja, no tenían móviles que les decían lo que estaba pasando, o sea, se tenían que tomar las decisiones. Yo creo que estamos hablando del tema que Solidaridad Obrera no era un periódico más, era el periódico oficial de la organización. Por eso no se podía escribir. Quiero decir que la dirección como tal estaba pendiente del periódico oficial, no era un periódico de Lérida o un periódico de Gijón que podía haber más libertad. Entonces ahí exigían, evidentemente, hay un momento donde se está pidiendo la unidad de los partidos y se dice, oye, no podéis ser tan críticos, aquí hace falta alguien.
Y yo creo que no hay que olvidarse, claro, que este hombre viene de donde viene. Es que viene del catolicismo recalcitrante, porque él es un creyente. O sea, aparte que haya ido allí al seminario, como otros muchos han ido en este país, porque era una vía para estudiar, luego él sigue siendo convencido. O sea, hay que fijarse que es hasta el año 30 y tanto que cuando da el paso, y de todas maneras yo sí he leído que él sigue manteniendo ciertos principios, digamos que podían ser bastante conservadores, de la unidad de la patria, y yo creo que también hay esa parte de la disciplina que tú, o sea, que formaba parte de su ideología. O sea, entra pero con parte de ese conservadurismo que él como tal había vivido. Yo pienso que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De donde viene uno y donde entra. Evidentemente entra aquí, pero su pasado también nos llevamos. Cada uno llevamos nuestro equipaje. Y luego hay otra cosa. Me supongo que cuando tú hablas sobre el tema de que cambia la fecha de nacimiento, eso puede ser porque quiere entrar en la juventud. No, las cambia por cosas peores. Pero bueno, quiere ser joven para estar en la... Me gustaría que lo leyerais en la biografía, pero vamos a ver, como todo, aquí no hay ni blancos ni negros. Ojo. Esto es un hombre con todas sus circunstancias y todas sus cosas, ¿vale? Y uno por ejemplo, de los motivos, a ver, yo no tengo ningún interés en ocultarlo, porque yo no soy un admirador de él, ¿vale? Yo cuento lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, y lo cuento en el libro. Una de las cosas por la que cambia su fecha de nacimiento es para evitar ser reclutado para la guerra. O sea, aunque escriba mucho sobre la disciplina y sobre no sé qué, cuando llegan, y cosas de estas en el libro vais a encontrar muchas, muchas. Pero sobre Cataluña, es verdad que él viene con un nacionalismo español tremendo, pero ya he dicho que él va a impulsar la publicación de un periódico en catalán. Y si leéis, que es un periódico, o sea, la charla que hizo en 1936 sobre el 11 de septiembre, que se radió la noche del 11 de septiembre y se publicó en todos los periódicos, bueno, Estat Català, que es la organización de la que he hablado antes, ¿no? La organización más extremista del nacionalismo catalán, que incluso se habían separado de la Esquerra Republicana, la reprodujo en su periódico y dijo, así nos podemos entender, después de esa charla. Otra de las cosas de las leyendas negras y de esto que comentabas del periódico, ¿no? De que efectivamente el periódico era el portavoz de la organización, pero bueno, entonces la frase de nosotros renunciamos a todo excepto a la victoria, ¿no? Esto se le atribuye a Urruti, ¿no? Y en muchos libros, en muchos textos, se afirma que esa frase es como la rendición absoluta, la renuncia a la revolución, y se le achaca a él directamente utilizar esa frase, ¿no? Inventársela como eslogan para que esa frase de alguna forma transmita eso que tú querías decir, que era como el adisciplinamiento de las masas, ¿no? Mirad, esa frase se publicó el 21 de febrero de 1937 como titular del editorial de Solidaridad Obrera de Portada. Si leemos este texto, cuidado, porque aquí no se habla para nada de renunciar a todo excepto a la victoria. Lo que se dice es, nosotros renunciamos a todo excepto a la victoria, lo que quiere decir que no renunciamos a nada, porque vamos a ganar y lo vamos a ganar todo. Y si permitís, os voy a leer los dos últimos párrafos. Cuando Madrid se vio sin gobierno y dueño de sus propios destinos, se organizó la defensa. Ello muestra que los gobernantes eran un obstáculo. En todas ocasiones en que el pueblo se conduce por propia iniciativa, la victoria le sigue. Cuando se asume la responsabilidad de gobernar y dirigir a un pueblo de tan extraordinarias condiciones étnicas y morales, no se pueden sentir dudas ni vacilaciones endémicas en los que dirigen la guerra y la revolución. No existe causa que lo justifique como no sea la falta de dirección. Cuando no se tiene confianza en el pueblo que se dirige, se dimite. Gobernar sin fe en el porvenir nacional es tanto como preparar la derrota. En estos momentos culminantes para la vida española, solo pueden dirigir sus destinos hombres que tengan seguridad absoluta en el triunfo. Temperamentos en los que la audacia vaya unida a la inteligencia. La revolución tiene que sentirse en el cerebro y en el corazón. El optimismo y la capacidad son factores imprescindibles para vencer a las enormes dificultades que se oponen al triunfo. Esto hay que alcanzarlo a toda costa. Nuestro malogrado Urruti decía, nosotros renunciamos a todo excepto a la victoria. Ese es nuestro lema. Para conducir al pueblo es imprescindible que los encargados de dirigir a las masas encarnen este pensamiento. Para hacerse obedecer, lo primero que se necesita es tener autoridad. Y la única manera de conseguirla es acertando. Y para acertar precisa capacidad, don de mando, fe en los destinos del pueblo que se gobierna, actividad, previsión, adelantarse a los acontecimientos y no ir a remolque.
Con gobernantes desilusionados, apáticos, pesimistas, es imposible vencer a tantos y tan formidables adversarios como tiene enfrente la revolución proletaria ibérica. Como la victoria nos es precisa, habrá que ir pensando con serenidad en solucionar de manera definitiva este trágico problema, que amenaza con hacer endémica la guerra civil, consumiendo estúpidamente las grandes energías que atesora el pueblo español, que es necesario encauzar y poner en actividad para aplastar de una vez al fascismo. Esto no quita que después, efectivamente, el lema se utilice en ese sentido, meses después. Este propio artículo se puede hacer un análisis de texto que lo que dice está justificando lo que está haciendo. O sea, primero, esta frase es una calumnia que no la dijo ningún. Tampoco la publicó Solidaridad Obrera. Entonces, al poner el artículo con esa frase, aunque luego digas que no, nosotros queremos todo, pero si te das cuenta cómo va avanzando, es decir, que y está hablando de cómo tienen que ser los gobernantes, de tal y de que cual, de que esto es un país que necesita. Luego ha tenido un desvío típico de tipo, y me lo señalaba también, de que la guerra se convierte en una guerra de independencia nacional, que la tesis del CC, por otra parte, ¿no? Pero claro, él tiene que defender su partido, que es la CNT. Entonces, ese es el juego. O sea, ahí se está hablando, no de, porque habla constantemente de la revolución, pero ¿qué sentido le da? Ojo con la literatura fácil. No, dejémonos de literatura fácil y vayamos a los hechos. Cuando él habla de revolución, ¿a qué se refiere? A lo que está ocurriendo, no quiere a nada. A la guerra. A que la guerra hay que ganarla. Y de paso haremos, no, ni siquiera eso. Es que identifica triunfo en la guerra y revolución. Ese es el texto. Bueno, pues si no hay más intervenciones, Estupendo. aquí está el libro, Si alguien cuesta interesa, 17 euros. Yo quiero